Muy bien, muchas gracias. Hola a todos. Damos inicio entonces a esta nueva clase de bioquímica con el catabolismo de los lípidos. Ayer entonces señalamos los objetivos de aprendizaje de esta unidad. Hablamos del proceso de digestión y comenzamos a mencionar enzimas que van a participar en el proceso de catabolismo de los lípidos. Específicamente, ayer mencioné la lipasa pancreática, la lipoproteína lipasa, la lipasa sensible a hormonas. Tener claro entonces que estas enzimas tienen como función hidrolizar los triglicéridos y los productos de esta hidrólisis corresponden a los ácidos grasos y el glicerol. Estas moléculas a su vez se van a seguir degradando los ácidos grasos a través del proceso de beta-oxidación que ocurre en la matriz mitocondrial, y el glicerol, como ya lo mencionamos, se degrada a través de la vía glicolítica. Recordemos que el glicerol es un alcohol que requiere ser fosforilado para obtener el glicerol fosfato, y a partir del glicerol fosfato, a través de una reacción redox, se genera la dihidroxiacetona fosfato, que sabemos es un intermediario tanto de la glicólisis como de la gluconeogénesis. Ayer también conversamos en torno a las lipoproteínas. Las lipoproteínas se las señalé yo como complejo supramolecular. Aun cuando la palabra suena como una proteína con lípidos, al estudiar la composición de estos complejos supramoleculares, uno se da cuenta que es más que eso, dado que corresponde a varios lípidos donde en la superficie van las proteínas. Proteínas que tienen nombres específicos como la ApoC2, como la ApoB100. Quedamos en esta diapositiva donde se resalta entonces el hecho que tanto kilomicrones como VLDL son los principales encargados de transportar triglicéridos. ¿Cuál es la diferencia entre kilomicrón y VLDL? Por una parte, el tamaño, la densidad, y por otra parte, de dónde a dónde llevan los triglicéridos. El kilomicrón es el encargado de transportar los triglicéridos desde el intestino a otros tejidos, mientras que la VLDL lo que hace es transportar los triglicéridos que fueron sintetizados en el hígado, y por lo tanto el transporte lo hace desde el hígado a los tejidos. Las LDL, que se le conocen coloquialmente como colesterol malo, son sintetizadas en el hígado y se encargan de transportar el colesterol entonces desde el hígado a diferentes tejidos, mientras que las HDL hacen el transporte en la dirección opuesta a la LDL. Esto quiere decir que llevan el colesterol desde los tejidos periféricos hacia el hígado. A eso se le conoce como el transporte reverso del colesterol. Esa caricatura para que se acuerden entonces cuál es el considerado bueno y cuál es el considerado malo. Recordemos que no es que exista una molécula de colesterol propiamente tal buena o una molécula de colesterol propiamente tal malo, porque la molécula de colesterol es una sola. HDL y LDL corresponden a lipoproteínas. Las LDL se consideran malas porque se asocia la alta concentración de esta lipoproteína con un mayor riesgo
de sufrir un accidente vascular, cardiovascular o cerebrovascular. Acá, si ustedes se fijan, se muestra entonces de dónde a dónde están haciendo el transporte estas lipoproteínas. Y por otra parte, en este esquema se ha querido representar el tamaño relativo entre estas moléculas, de tal manera que podemos apreciar que las lipoproteínas de mayor tamaño corresponden a los kilomicrones. La parte externa, que acá aparece de color celeste, corresponde a aquellos grupos químicos que son afines con el agua, por lo tanto corresponden a aminoácidos polares, fosfolípidos. Y la parte más amarilla quiere representar por una parte los triglicéridos y lo más intenso en color correspondería al colesterol. Por lo tanto, el objetivo de esta imagen es que ustedes, así como de buena a primera, se puedan dar cuenta rápidamente, por ejemplo, que el kilomicrón principalmente lo que transporta son triglicéridos. Y en cambio, las LDL y las HDL, si ustedes se fijan, tienen una imagen más intensa al centro. Eso quiere decir que están principalmente transportando colesterol. Otra cosa importante de resaltar es que el ingreso de las lipoproteínas LDL al interior de la célula requiere del receptor de LDL, que específicamente lo que reconoce es la ApoB100. Y por lo tanto, al unirse el receptor a la ApoB100 que viene en la LDL, entonces de esta forma esa lipoproteína puede ser endocitada. Ese proceso de endocitosis se conoce, disculpen, señalaba que el proceso de endocitosis se conoce como endocitosis mediada por receptor. Y ahora llega lo que a mí más me gusta, lo que más me apasiona, que es cómo la información que viene desde la sangre incide en una célula específica. En este caso estamos hablando de la célula adiposa, y cómo entonces la hormona desencadena que los lípidos que están almacenados en esta célula adiposa puedan entonces salir de la célula adiposa e ir a una célula para aportar energía. Esa célula a la cual van puede ser, por ejemplo, una célula muscular, como podría también ser una célula hepática. Con respecto a lo que pregunta Cristóbal, no es solo el LDL el que tiene receptor, pero sí, porque el ApoB100 no solo se encuentra en el LDL, también está en otras lipoproteínas, pero este receptor es más protagonista porque se ha visto que alteraciones en este receptor provocan un defecto en el proceso de endocitosis, y eso entonces impide que la LDL entre a la célula, y al no poder ingresar, entonces se mantiene alta en la sangre. Y el problema que esté en alta concentración en la sangre el problema, señalaba, que esté más tiempo en la sangre es que eso aumenta la probabilidad de que esa LDL sea oxidada.
porque todo el proceso aterogénico tiene que ver con oxidación del LDL. Lo vamos a discutir un poquito más en el seminario, así que no me quiero adelantar para eso, pero yo siempre les digo a los alumnos, a veces no es tan peligroso tener colesterol LDL alto si uno no tiene otra condición de riesgo. Por lo tanto, a veces personas con LDL más bajo, pero a lo cual le sumamos que son fumadores, eso puede ser más peligroso, porque el hecho de fumar aumenta la probabilidad de la oxidación de la LDL. Por eso que obviamente siempre se recomiendan estilos de vida saludable, con dieta sana, actividad física y además el hecho de no fumar, porque el fumar y tener colesterol LDL elevado, aun cuando no sea tan elevado, aumenta el riesgo. Y ahora sí, nos vamos entonces con este esquema. Quiero que lo miren, yo creo que ya lo estaban viendo, y podamos deducir algunas cosas. A ver, primeras cosas que les quiero preguntar. ¿De qué cascada de transducción estamos hablando? Muy bien. La cascada de transducción mediada por un receptor acoplado a la proteína G y tal como dice Sebastián, es un receptor acoplado a la proteína G alfa S. La S, chiquillos, viene de la palabra estimulación en inglés. ¿Y por qué? Estimula a la adenilato ciclasa. Por lo tanto, esta cascada de transducción de señales, por decirlo así, y para ponerlo en el chat en orden, sería GPCR, que se une a la hormona, luego el GPCR viene la G alfa S. Posteriormente, ¿quién viene de la G alfa S? ¿Cuál es la enzima que se activa? La adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa genera el segundo mensajero AMP cíclico y el AMP cíclico se encarga de activar a la proteína quinasa A. Eso ya yo espero que todos lo tengan súper claro porque lo necesitan manejar bien y es algo que se repite en metabolismo de glucosa, glucógeno y ahora lo estamos viendo en lípidos. Entonces ahora el blanco de la proteína quinasa A es la TAG lipasa. Esa lipasa entonces es activada por fosforilación. Por lo tanto, si yo les pregunto cuál es el mecanismo de regulación de la TAC lipasa, ustedes me tendrían que señalar que el mecanismo de regulación es por modificación covalente, como también a través de la regulación hormonal. Vemos acá algo que yo les señalé ya hace mucho rato atrás, que las hormonas para desencadenar una respuesta celular se valen de otros mecanismos de regulación enzimática. En este caso, la hormona utilizó el mecanismo de modificación covalente. Por lo tanto, esta lipasa es fosforilada y al ser fosforilada se activa. De esta forma se obtienen como productos los ácidos grasos más el glicerol.
Martín, justamente esa es la pregunta que yo les iba a señalar. ¿Qué hormona provocaría este proceso? Porque tenemos que pensar que el objetivo de esto es mover nuestra reserva energética de lípidos que está en el tejido adiposo al tejido muscular, por ejemplo. Esto ocurre, podría haber sido cortisol, pero en realidad no es cortisol, porque recuerda, Martín, sí, glucagón es correcto. Recordemos que el cortisol, ¿qué tipo de hormona es? Que quiero aclarar el tema del cortisol, que también lo vamos a ver en el seminario. Sí, justamente, Martín. El cortisol es una hormona esteroidal. Por lo tanto, los efectos del cortisol son principalmente a nivel de la expresión de genes. Por lo tanto, tiene efecto, pero en aumentar o disminuir una enzima. Aquí lo que estamos viendo es modificación covalente. Por lo tanto, tal como dice Gustavo, la hormona puede ser el glucagón y la otra es la adrenalina. Por lo tanto, y aquí para incentivarlos a hacer actividad física. Cuando uno sale a trotar mucho rato, entonces uno empieza a utilizar a nivel muscular lípidos como fuente de energía. Y lo que está pasando es que la adrenalina que uno está liberando durante la actividad física promueve entonces la movilización de los triglicéridos almacenados en el tejido adiposo. Por lo tanto, esos como tip, o a veces que dicen como el tejido adiposo ahí es eterno y no se puede mover, eso es totalmente falso. Uno a través de la actividad física claramente puede lograr disminuir su porcentaje de grasa y eso justamente a través de esta estrategia. Por lo tanto, vemos que tanto glucagón como adrenalina activan la cascada que ya conocíamos, que es la que yo les puse en el chat anteriormente. GPCR, G-alfa S, adenilato ciclasa, AMP cíclico, PKA y ahora TAC lipase. Muy bien, ahora sigamos el esquema. El ácido graso que se obtiene sale al torrente sanguíneo y tener presente que en el torrente sanguíneo nunca va a andar solo, sino que anda unido a la albúmina sérica. Y luego entonces este ácido graso puede entrar a la célula muscular donde va a ser beta oxidado. Y luego los productos de la beta oxidación pueden entrar al ciclo de Krebs y otros productos que son las coenzimas reducidas, NAD y FAD, van a ir a la cadena transportadora de electrones. Vamos a ver un poquito más adelante que los productos de la beta oxidación son acetil-CoA más NAD reducido y más FAD reducido. Por eso que acá en el esquema es un proceso lento si uno lo considera con respecto a la obtención de energía a partir de los carbohidratos. Hacía alusión a los productos para que se entendiese por qué después aparecía ciclo de Krebs y cadena respiratoria. El acetil-CoA entonces continúa oxidándose en el ciclo de Krebs y las coenzimas reducidas que salen directamente de la beta oxidación van a la cadena transportadora de electrones. Y como sabemos, estos procesos entonces generan finalmente ATP. Eso es justamente para aclarar que el ATP no sale directamente de la beta oxidación. Pero es súper importante, chiquillos. Esos tres procesos que están escritos acá son procesos que ocurren
en la matriz mitocondrial y son simultáneos. Por lo tanto, uno siempre va estudiando para poder entenderlo como etapa por etapa. Sin embargo, en la mitocondria va todo ocurriendo en paralelo. Por lo tanto, a medida que se va generando el acetil-CoA, se va oxidando. Y pregunta para ustedes, ¿qué va a pasar con el glicerol? Pensemos ahora en la otra situación. Muy bien. Es un intermediario de la gluconeogénesis o de la glucólisis. Por lo tanto, si ese glicerol se va a una célula hepática, entonces ese glicerol puede servir para formar glucosa. Lo que no va a ocurrir, y es súper importante tenerlo presente, que este glicerol no va a poder ser utilizado en la célula adiposa para formar triglicéridos. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que el glicerol, para dar origen a los triglicéridos, requiere ser fosforilado. Se requiere del glicerol fosfato para formar triglicéridos. Y el tejido adiposo no posee la enzima glicerol quinasa. Por lo tanto, el tejido adiposo, si bien es cierto, genera triglicéridos, para poder generarlos utiliza la glicólisis. Si ustedes se acuerdan, a través de la glicólisis entonces obtenía el intermediario necesario para la síntesis de los triglicéridos. Acá, este esquema repite una parte de lo que se veía en el anterior, pero muestra una información adicional. Así que nos sirve para repasar el esquema y vemos un detalle que es nuevo. Tenemos la hormona activa el GPCR, luego se activa la G-alfa-S, la G-alfa-S es la que activa la adenilato ciclasa, que genera el AMP cíclico, que es el activador alostérico de la proteína quinasa A. Luego la quinasa A siempre va a fosforilar a sus enzima blanco. En este caso su enzima blanco es la TAC lipasa, y al fosforilarla, si ustedes se fijan aquí, ahí esa antenita entonces corresponde al fosfato. Con el fosfato esta enzima se encuentra activa. ¿Qué hace esta TAC lipasa? Hidroliza entonces un enlace éster para liberar un ácido graso, y nos quedamos con el glicerol con dos ácidos grasos unidos. Esa molécula se conoce como diacilglicerol. Por lo tanto, comenzamos con el triglicérido. Luego entonces se obtiene el diacilglicérido, y ahí actúa otra lipasa que reconoce específicamente los diacilglicéridos, y por eso que se conoce como DAC lipasa. Y esa DAC lipasa entonces va a romper el otro enlace éster para liberar entonces una segunda molécula de ácido graso, y nos quedamos con el monoacilglicérido, es decir, nos quedamos ahora con el MAC. Voy a responder a continuación las preguntas, un minuto y se las respondo. Entonces tenemos que actúa primero la TAC lipasa sobre el triglicérido, después la DAC lipasa sobre el diacilglicérido, y finalmente la MAC lipasa, generando como producto
el glicerol más el ácido graso. Por lo tanto, la acción secuencial de estas lipasas generan como productos finales 3 ácidos grasos más una molécula de glicerol. Ahora, atención, no todas las lipasas actúan de esta forma, o sea, todas las lipasas catalizan la misma reacción, eso está muy claro. Pero en el caso de la lipasa pancreática que actuaba en el intestino es capaz de romper 2 enlaces, de tal manera que libera 2 moléculas de ácidos grasos. Es capaz de romper y liberar el ácido graso que está unido al carbono 1 y el que está unido en el carbono 3. Y ahora sí respondo las preguntas en orden. ¿Qué enzima no tenía el adipocito? El adipocito no posee la enzima glicerol quinasa. Y eso entonces la consecuencia que tiene es que el glicerol que se libera, justamente el que estamos viendo en este esquema, ese glicerol entonces no puede quedarse en el adipocito y poder ser reciclado para formar TAC en el adipocito, porque para poder formar el triglicérido se requiere que a partir del glicerol se obtenga el producto fosforilado, que es el glicerol fosfato. Eso no ocurre dentro del adipocito. El adipocito, para formar los triglicéridos, está obligado a hacer glicólisis. La otra pregunta, ¿la DAC lipasa también es sensible a la hormona? No, la que es sensible a la hormona es la TAC lipasa. Y una vez desencadenado el proceso por la TAC lipasa, entonces sigue con la DAC y la MAC lipasa. Acá, entonces, en forma resumida, después que actuó la TAC lipasa y las otras lipasas, vemos entonces que esta molécula, el triglicérido, fue hidrolizado. Ahí tenemos el grupo funcional al que yo me refería, que es el éster. Entonces se rompen esos grupos funcionales y se genera como producto el glicerol y los 3 ácidos grasos. Y estos ácidos grasos viajan a través de la sangre unidos a la proteína albúmina sérica. La acción de la TAC lipasa es estimulada por la adrenalina y el glucagón e inhibida por la insulina. Ahora, esta acción de la insulina es a través de disminuir los niveles de AMP cíclico. Al disminuir los niveles de AMP cíclico, no tenemos la pKa activa. Acá las reacciones que se requieren para, a partir del glicerol, generar la dihidroxiacetona fosfato. Esta es la enzima a que hacía alusión yo, la glicerol quinasa. Esa está ausente en el adipocito, que es el comentario que aparece acá. Esa quinasa entonces le agrega el fosfato en el carbono 3, generando como producto el glicerol 3-fosfato. Luego la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa oxida el glicerol 3-fosfato y genera el intermediario dihidroxiacetona fosfato. Y la dihidroxiacetona fosfato, como bien me señalaron ustedes, es un intermediario de la glicólisis y la gluconeogénesis. Por lo tanto, muchas veces lo que ocurre en una situación de ayuno es que el glicerol sale del tejido adiposo y viaja hacia el hígado. Y en el hígado
primero es fosforilado, luego este producto es oxidado y se genera este intermediario de hidroxiacetona fosfato para utilizarlo en la gluconeogénesis. Y ahora entonces sí estamos entrando a lo que es la beta oxidación. Con respecto a la beta oxidación, en términos generales, hay que señalar que corresponde a una vía catabólica en la cual se oxida el ácido graso. Como todo proceso catabólico requiere de coenzimas oxidadas y forma coenzimas reducidas. Si ustedes se fijan en este esquema, va a formar coenzimas reducidas. Como esto ocurre en la matriz mitocondrial, previo a la beta oxidación existen dos etapas que corresponden a la etapa de activación del ácido graso y luego el transporte de este ácido graso activado unido a la carnitina. Y aquí es donde tenemos que poner el destacador, las estrellitas y todo, porque la palabra carnitina es la protagonista en el proceso catabólico, porque este proceso se regula a ese nivel. Si uno piensa en todos los distintos mecanismos de regulación que hemos hablado, donde hablamos de modificación covalente, regulación alostérica, hormonal, regulación génica, ¿a qué mecanismo correspondería el que se hace con la carnitina? ¿Alguna luz? Creo que algo les mencioné ayer. ¿Cómo se llamaría este mecanismo de regulación? Ya, yo voy a explicar el proceso y ustedes entonces me van a decir la respuesta. ¿Cuál sería el mecanismo de regulación? Tenemos en este esquema que el ácido graso se activa. ¿Y en qué consiste la activación? La activación consiste en unirle la coenzima A. Recuerden que esa letra SH solamente hace alusión al grupo funcional de la coenzima A. Entonces, esta reacción de activación requiere de energía. Un poco parecido a lo que hemos visto en otras vías metabólicas, donde al principio hay que invertir energía. Entonces acá estamos invirtiendo energía para generar el ácido graso activado. La palabra acil-CoA, chiquillos, es un término genérico para referirse a diferentes cadenas hidrocarbonadas que provienen de los ácidos grasos. Me explico. Este ácido graso podría tener 12 carbonos, 14, 16, 18. Entonces, para no referirme a uno en específico, se utiliza esta terminología de acil. Recordemos que una cadena de acilo significa que es una cadena que tiene átomos de carbono y átomos de hidrógeno.
Ahora a mí siempre me gusta darle como nombres más concretos, más algo para que ustedes entiendan perfectamente de qué estamos hablando. Entonces aquí vamos a hablar del ácido más popular de todos los libros de bioquímica, que es el ácido de 16 carbono. Ese ácido graso se llama ácido palmítico. Ahora, si somos estrictos, debiésemos referirnos a él como el palmitato. ¿Por qué hablo de que si somos estrictos? Porque el carboxilo al pH de la célula se encuentra desprotonado, por lo tanto es más correcto referirse a él como el palmitato. Entonces este palmitato, para poder ser beta oxidado, primero hay que activarlo, y eso significa que debemos unirle la molécula de coenzimo A, y vamos a generar como producto entonces el palmitoil CoA. Entonces, ese es como el nombre específico. Hablo de el palmitoil CoA. ¿Es un acil CoA? Sí, pero acil CoA es la palabra genérica. Luego participa una enzima que es una transferasa, que a este ácido graso activado le transfiere la carnitina, y por lo tanto lo que vamos a generar es el palmitoil carnitina. Por lo tanto, ¿para qué sirve la carnitina? Sirve justamente para que este ácido graso pueda ingresar a la matriz mitocondrial. Y dentro de la matriz mitocondrial, este ácido graso va a ser entonces beta oxidado. Eso es entonces el proceso de activación y de transporte. Ahora veamos un poquito más de detalle. Ya. Aquí está la reacción y el nombre de la enzima que participa en este proceso de activación del ácido graso. Esa es la acil-CoA sintetasa, que requiere coenzimo A, requiere de ATP, y su sustrato es un ácido graso. En esta reacción entonces se gasta energía porque se forma, recuerden, un enlace de alta energía entre el azufre con el grupo carbonilo. Eso era un tioéster. Y es súper importante tener presente el gasto de energía, porque después vamos a hacer balances de rendimiento de energía, y cuando tengamos que descontar ATP, en la activación vamos a descontar 2 ATP. ¿Por qué se tienen que descontar 2 ATP? Porque en esta reacción se forma adenosin monofosfato más el pirofosfato, que posteriormente es hidrolizado, generando como producto fosfato inorgánico. Entonces, como se rompen dos enlaces de alta energía, vamos a hacer un descuento de 2 moléculas de ATP. Luego, entonces, este acil-CoA, que en nuestro ejemplo correspondía al palmitoil-CoA, tiene que atravesar la membrana interna mitocondrial, y eso lo hace a través de una translocasa que requiere que este ácido graso vaya unido a la carnitina, y luego entonces ocurre la beta oxidación. Aquí entonces se les muestra una imagen de la membrana interna mitocondrial. Al lado derecho tenemos la matriz, en el lado izquierdo el espacio intermembrana. Entonces, existe una aciltransferasa 1, que es la encargada de transferir la carnitina a este acil-CoA, que va a liberar la coenzimo A para unirse a la carnitina, y se genera como producto acilcarnitina más coenzimo A. Unido a la carnitina, entonces esto sería el palmitoil carnitina, este ácido graso entra.
y al interior existe la aciltransferasa 2 que lo libera de la carnitina y le vuelve a unir la coenzimo A. Y de esta forma el acil-CoA está listo para ser beta oxidado. Y ahora sí, con toda esta explicación, ¿cómo le llamaríamos a este mecanismo de regulación que depende de la carnitina? Porque además les voy a dar otro dato. Esta aciltransferasa 1 es inhibida por una molécula que se llama malonil coenzimo A. Ese malonil CoA entonces inhibe a la aciltransferasa 1. Y ustedes me estarán diciendo, ¿y de dónde sale el malonil CoA? El malonil CoA sale de una reacción que es la reacción clave en el proceso de síntesis de ácidos grasos. ¿Se fijan lo maravilloso de esto? Es decir, la célula, pensemos, una célula que hace mucho esto podría ser una célula hepática. Una célula hepática donde después de una comida se libera la insulina, esa hormona anabólica estimula el proceso de síntesis de ácidos grasos. Y en ese proceso de síntesis se genera malonil CoA. Y ese malonil CoA va y nos inhibe la aciltransferasa 1. Si esta enzima está inhibida, entonces este ácido graso se nos va a quedar fuera de la matriz mitocondrial. Y si se queda fuera de la matriz mitocondrial, ¿qué proceso no va a ocurrir? No va a ocurrir beta oxidación. Es decir, va a estar inhibida la beta oxidación. Entonces, ese proceso de inhibir la beta oxidación, si ustedes se fijan, se hizo de una forma tal que podríamos decir que es indirecto, porque no estamos inhibiendo una enzima que sea propia de la beta oxidación, sino que lo que estamos inhibiendo es una enzima que tiene que ver con el transporte del ácido graso a la matriz. Por lo tanto, ¿cómo se llama este mecanismo de regulación? Es súper rebuscado, así que no es tan obvio. Miren, salieron hasta nuevos mecanismos. Muy bien, muy creativos. No, no es por producto, claramente no es. Porque el producto de la beta oxidación es acetil-CoA, es NAD reducido, FAD reducido. Por lo tanto,
Si esas moléculas inhibieran, eso sería inhibición por producto. Recordemos un ejemplo de inhibición por producto, la regulación del ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es inhibido por el NAT reducido, que es producto del ciclo de Krebs. Modificación covalente mediado por hormona, tampoco, porque la modificación covalente indica que a la enzima de la vía metabólica se la modifica. Y acá todavía ni sale el nombre de la enzima. Se llama ¡taratán! ¿Les suena, chiquillos? Perfecto. Esto es compartimentalización. ¿Por qué? Sí, estaba en ese PPT. Porque la síntesis ocurre en el citosol y en el citosol se genera el malonil y este malonil entonces nos impide que el ácido graso entre al compartimento donde están las enzimas de la beta oxidación. Por decirlo de otra forma, esta regulación nos deja sin sustrato a las enzimas, porque las enzimas de la beta oxidación están aquí, chiquillos. Ahí entonces están las enzimas de la beta oxidación. Y ellas, por decirlo así, están intactas, están funcionando felices, pero si no tienen sustrato, no pueden hacer nada. O sea, como proteínas propiamente tal están íntegras, pero cero actividad porque no tienen sustrato. Y sin sustrato una enzima no hace nada. Acá les saqué un recorte de un libro de bioquímica que deja de manifiesto la importancia del transporte por carnitina o la importancia de la carnitina palmitil transferasa. Miren, les voy a leer un pedacito nomás. Dice, los síntomas clínicos de la deficiencia de carnitina varían desde el calambre muscular recurrente leve hasta la debilidad grave y la muerte. Actualmente se reconocen dos categorías diferentes, primaria y secundaria del trastorno. La deficiencia primaria de carnitina está producida por un defecto en el transportador de carnitina de membrana plasmática de alta afinidad en tejidos tales como músculo, riñón, corazón y fibroblastos. El resultado es un nivel extremadamente bajo de carnitina en los tejidos afectados y también en el plasma. Después ustedes lo pueden seguir leyendo. Lo que quiero transmitirles es como lo relevante que es la carnitina. En este caso, lo poco que alcanzamos a leer, para el músculo. Porque sin carnitina, entonces no tiene una fuente importante el músculo para obtención de ATP. Se los dejo para que lo puedan revisar después, chiquillos. Igual voy a subir una imagen un poco más clara directamente en la plataforma. Ya, ahora entonces les muestro la carnitina, que es esta molécula que deriva de un aminoácido. Esta carnitina nosotros la sintetizamos, por lo tanto, una persona que no tenga un defecto en la producción de carnitina no requiere consumo extra de carnitina. Se los menciono porque hay varios deportistas que suelen suplementar sus dietas con carnitina. Hay artículos que dicen que podría servir para obtener más energía, pero hay otros, muchos
que dicen que no es así y al parecer no tiene mayor utilidad. ¿Dónde sí es relevante? En aquellas personas que tienen problemas en la síntesis de la carnitina. Y ahora sí vamos a llegar a la beta oxidación. Ya. En esta vía metabólica van a participar 4 enzimas que tienen que ver con las 4 reacciones que ustedes ven ahí. La reacción 1 y la reacción 3 son reacciones redox, en las cuales se van a oxidar la molécula que se está degradando y se va a reducir la coenzima. Por lo tanto, la reacción 1 va a necesitar la coenzima FAD oxidado y la reacción 3 va a requerir NAD oxidado. La reacción 2, como estamos viendo, incorpora una molécula de agua. Y la reacción 4 corresponde a una reacción de ruptura en la cual se genera como producto acetil-CoA más el ácido graso que se acortó en 2 átomos de carbono. ¿Me explico? Si arriba yo tengo un ácido graso, lo vamos a hacer cortito, ¿ya? Cortito me refiero a que lo vamos a hacer pequeño. Este ácido graso vamos a decir que tiene 6 carbonos, ¿ya? Entonces, cuando termine un ciclo de beta oxidación, 2 carbonos de este ácido graso de 6 salen en el grupo acetilo. Por lo tanto, mi ácido graso se achicó en 2 carbonos y por lo tanto me quedé con el ácido graso que tiene 4 carbonos. Entonces, luego, ¿qué es lo que ocurre? Este tiene que volver a ser beta oxidado. Por lo tanto, para degradar completamente un ácido graso chiquitito de 6 carbonos, para degradar este ácido graso de 6 carbonos, yo voy a necesitar 2 beta oxidaciones. ¿Cuáles van a ser los productos de esas 2 beta oxidaciones? Los productos van a ser 2 moléculas de FAD, 2 moléculas de NAD. ¿Por qué? Porque en cada beta oxidación sale un NAD y un FAD. ¿Y cuántas moléculas de acetil-CoA voy a tener? Muy bien, 3. Son 3 porque en la primera beta oxidación ya obtuvimos 1. Y luego entonces voy a borrar. Yo la segunda beta oxidación la voy a iniciar con un ácido graso que tiene 4 carbonos. Muy bien, tal como dice Jeremías. Entonces, cuando tenga el de 4 carbonos, cuando ocurre la beta oxidación, sale un acetil-CoA más, el segundo, por decirlo así. Y este ácido graso que disminuyó en 2 carbonos va a quedar 4 menos 2 con 2 carbonos. 2 carbonos unidos a la CoA ya no es un acetil-CoA, sino que corresponde a un acetil-CoA. Muy bien. Ahora pasemos a la siguiente.
Diego, eran dos. Sí, eso es solo porque era de 6 carbonos. Hicimos el ejemplo con el de 6 carbonos. Después vamos a hacer el con 16 carbonos. Y ahí va a quedar más claro. Pero, a ver, para tratar de explicarle a Diego. Comenzamos con 6. Una beta oxidación me va a generar como producto un acetil-CoA más el ácido graso de 4. Ese de 4 entonces va a ser beta oxidado y después de esa segunda beta oxidación obtengo entonces 2 acetil-CoA. Si ya tengo acetil-CoA no se requieren más beta oxidaciones, dado que ese acetil-CoA va al ciclo de Krebs. Muy bien. Ahora entonces miremos las reacciones. Aquí están las 4 reacciones. La primera reacción es catalizada por la acil-CoA deshidrogenasa. Y en esa primera reacción entonces es donde se oxida mi ácido graso. En este caso, si alcanzan a ver bien, este ácido graso tiene 16 carbonos. Tenemos 11, 12, 13, 14, 15, 16 carbonos. Y este es el carbono alfa y este es el carbono beta. Entonces el carbono que va a ser beta oxidado es obviamente el carbono beta. Y producto de esa primera reacción redox se obtiene entonces la primera molécula de Fas reducido y el intermediario enoil-CoA. Ese intermediario es hidratado generándose el hidroxiacil-CoA, porque ahí ganó ese grupo hidroxilo. Este intermediario ahora es oxidado utilizando como aceptor de electrones NAD oxidado y generamos nuestra primera coenzima de NAD reducido. Luego viene esta enzima que es la tiolasa, que cataliza la ruptura tiólica. Y por lo tanto, esto se va a romper aquí. Ese es el enlace que se rompe. Y al romper ese enlace, se incorpora una nueva molécula de coenzima A. Por eso se marcaron esas moléculas de coenzima A y se marcó de azul. De manera tal que estos dos primeros carbonos, voy a marcar el carbono 1 y el 2, salen unidos a la coenzima A original. Y los otros carbonos, el carbono 3, se va a unir entonces a la nueva molécula de coenzima A. Sale entonces el carbono 1 y el 2 a la forma de acetil-CoA. Y los otros carbonos, entonces, como quedaron unidos a la coenzima A, esto, como perdió 2 y tenía 16 originalmente, me quedo con 14. Esa molécula, entonces, se llama miristoil-CoA, que corresponde a la cadena hidrocarbonada del ácido mirístico, que es el que tiene 14 carbonos. Entonces, este miristoil-CoA vuelve a repetir todo el proceso. Por lo tanto, para beta oxidarlo completamente, yo luego de esta primera beta oxidación necesito 6 beta oxidaciones más. Por lo tanto, para degradar el ácido graso que tiene 16 carbonos, se requieren 7 beta oxidaciones. Muy buena pregunta. Lo vamos a ver, Daniela. Así que quiero que lo hagamos manualmente.
Sí, tal como lo resumió Sebastián Vera Miranda. Muy bien. Pero a mí no me gusta como tratar de mecanizar las cosas. A mí me gusta más hacerlas, rayarlas, calcularlas. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora. Voy a poner entonces la pizarra para que hagamos el ejercicio completo. ¿Qué quiere decir el ejercicio completo? Determinar el rendimiento energético de la oxidación del ácido palmítico hasta obtener como productos finales CO2 más agua. Ese es el ejercicio que hay que hacer, que es como lo típico ejercicio que vamos a preguntar en el certamen igual. Entonces, este ácido palmítico, sabemos que es el ácido 16 carbono. Ya, voy a tratar de dibujarlo lo más bonito posible para que hagamos el ejercicio. Ya, ahí está dibujado. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 carbono. Por lo tanto, cuando lo vamos a beta oxidar, tengo que ir liberando de a 2 átomos de carbono. Entonces voy a marcar con líneas rojas lo que representa cada beta oxidación. Entonces después voy a sacar esos otros 2 carbonos. Ahí 2 más. 2, 2, 2 y 2. Y luego entonces lo que hago yo es contar cuántas líneas rojas tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eso significa que para degradarlo se requieren 7 beta oxidaciones. Y los productos de esas 7 beta oxidaciones, entonces, vayan diciéndomelo ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y entonces este acetil-CoA ahora tengo que considerar que se oxida en el ciclo de Krebs. Y por lo tanto, del ciclo de Krebs
voy a multiplicarlo inmediato por 8. Los productos que voy a obtener son, lo voy a marcar de negro, 8 por 3 NAD reducido, entonces son 24 moléculas de NAD reducido, más en cada ciclo sale un FAD, por lo tanto se van a obtener 8 FAD reducidos. Vamos a transformar el ATP el GTP en ATP, por lo tanto son 8 nucleótidos de ATP y cada vuelta del ciclo genera 2 moléculas de CO2, por lo tanto se generan en total 6 moléculas de CO2. Entonces todo eso son los productos del ciclo de Krebs generados a partir de la oxidación de 8 moléculas de acetil CoA. Por lo tanto, finalmente, ¿cuánto ATP voy a obtener en la fosforilación oxidativa? Tengo que considerar que voy a recibir NAD tanto de la beta oxidación como del ciclo de Krebs. Por lo tanto, de la beta oxidación obtuvimos 7 NAD. Y a eso entonces le sumo los 24 obtenidos del ciclo de Krebs, me genera como total 31 NAD reducido. Y eso entonces los multiplicamos por 2,5 ATP. Y eso nos da igual a 77,5, si no me equivoco. Luego hacemos lo mismo con los FAT. Los FAT eran 7 FAT reducidos más los del ciclo de Krebs son 8. Y eso entonces nos da un total de 15 coenzimas de FAT reducido. Y eso lo multiplicamos por 1,5 ATP. Lo que nos da igual a 22,5 ATP. Por lo tanto, sumando los ATP provenientes de la oxidación del NAD más los ATP provenientes de la oxidación del FAT, obtenemos en total 100 ATP. Mucha energía del proceso que más energía da, que es la fosforilación oxidativa. Por lo tanto, nuestro balance final considera la energía obtenida del ciclo de Krebs directamente, que son 8 ATP, y a esos 8 ATP les sumamos los obtenidos por la fosforilación oxidativa. Sí, muy bien, Daniela, que son 100 ATP. A mí me gusta sumar y luego entonces restamos. Por lo tanto, esa suma, en realidad podríamos haber restado el tiro, pero bueno, ya lo había pensado así antes. Nos da 108 ATP y tal como comenta Daniela, hay que restar los 2 ATP que se consumieron en la activación del ácido graso.
y por lo tanto el rendimiento energético total es de 106 ATP. Mucha energía entonces del proceso catabólico de un ácido graso. Pregunta, ¿por qué se obtiene más energía del catabolismo de un ácido graso que el del catabolismo de los carbohidratos? Muy bien, sí, porque hay más carbonos. Pero no es solo por la cantidad de carbonos, porque están más hidrogenados. Que en otras palabras, muy bien, Jonathan, están más reducidos. Y como están más reducidos, se pueden oxidar más. Y al oxidarse más, generan más coenzima. Perfecto. Sí, y eso ustedes lo pueden verificar realizando un rendimiento energético de un ácido graso de 6 carbonos. Porque como la glucosa tiene 6, uno podría entonces compararlo con cuánto ATP se obtiene de degradar un ácido graso de 6. Este ejercicio seguro entra en el certamen, obviamente puede ser el de 10 carbonos. Ahí tengo justamente varias preguntas para que no les salga todo igual a ustedes. A uno le voy a preguntar de 10, otro 12, otro 14. ¿Alguna consulta, chiquillos? Acá, de este tipo de ejercicio, uno puede hacer varias reflexiones. Sebastián, se ocupan antes de que el ácido graso entre en la mitocondria, en la reacción catalizada por la sil-CoA sintetasa. ¿Y cuáles reflexiones uno puede hacer? Por ejemplo, el rol del ciclo de Krebs. El rol del ciclo de Krebs es fundamental para la obtención de energía, porque genera muchas coenzimas que posteriormente se oxidan y generan mucho ATP, porque si ustedes se fijan, la beta oxidación propiamente tal, sin discriminar cuál es la coenzima, nos genera 14 coenzimas. En cambio que el ciclo de Krebs nos genera 32 coenzimas totales. Y por lo tanto, si bien el ciclo de Krebs directamente no entrega tanto ATP, está directamente involucrado en la gran cantidad de ATP generado. Otra cosa, chiquillos, recordemos que comenzamos con el ácido graso que tenía 16 carbonos. Todos esos carbonos salen finalmente del organismo como dióxido de carbono. Por eso que hay varias personas que recomiendan la ingesta de grasas, porque dicen que es como energía limpia. ¿En qué sentido? En que fácilmente uno elimina el desecho que se obtiene del catabolismo de los lípidos. No así el consumo de proteína. Una dieta alta en proteína genera demasiado amonio y eso entonces requiere de otra vía metabólica para poder eliminar ese desecho del nitrógeno a la forma de urea. Ya, ahora entonces veamos qué pasa con un ácido graso de número impar. Que fome que aquí no podemos borrar por parte, se borra como todo o nada. Así que vamos a tener que borrar todo, ¿no? Ah, pero hagamos un ácido graso más chico. Hagamos un ácido graso de 7 carbonos. 2, 4, 5, 6 y este sería el 7.
no vamos a hacer el rendimiento energético para ácidos grasos de número impar. Solamente quiero que me indiquen cuáles son los productos de la beta oxidación de este ácido graso. ¿Cuáles serían los productos? Recordemos que en la beta oxidación entonces voy sacando de 2 átomos de carbono que se van liberando unidos a la coenzimo A. ¿Siguen ahí, chiquillos? ¿Cuántas beta oxidaciones necesito? Muy bien, gracias, Gustavo. 2 beta oxidaciones. Muy bien. Entonces, en la primera sale el carbono 1 y el 2, y en la segunda, unido en la coenzimo A, y generan el primer acetil-CoA, y en la segunda beta oxidación, entonces, voy a quedar con el carbono 3 y el 4 unido a la coenzimo A, y también el 5 y el 6 y el 7 salen unidos a la coenzimo A. Por lo tanto, los productos de la beta oxidación de este ácido graso son, anotamos que primero son 2 beta oxidaciones. Y de estas 2 beta oxidaciones, entonces se generaron como producto 2 moléculas de acetil-CoA. Más los 3 carbonos que salen unidos a la coenzimo A, dan origen entonces a lo que se conoce como el propionil-CoA. Muy bien, tal cual como dice el compañero. Esa molécula nos sirve para formar glucosa. Ahora siempre yo les digo, si uno quiere estar seguro, sí, estoy rayando en la pizarra, Daniela. ¿Los demás lo ven? Uno puede verificar esto, dado que sabemos que el grupo acetilo lleva 2 carbonos y el propionilo, como acabamos de verlo, lleva 3 carbonos unidos a la coenzimo A. Por lo tanto, 2 moléculas de acetil son 2 por 2, 4 carbonos, más los 3 carbonos del propionilo, suman los 7 carbonos. Daniela, ¿y ahora lo ves? Ah, qué bueno. Perfecto. Entonces acá es donde uno tiene que señalar que este propionil-CoA puede dar origen al succinil-CoA, y el succinil-CoA, como sabemos, es un intermediario del ciclo de Krebs que puede generar el oxaloacetato, que se va a utilizar para generar glucosa. Ahora, tener presente que la gran mayoría de los ácidos grasos son de número par. Por lo tanto, el aporte que hacen real a la formación de glucosa no es tan importante desde el punto de vista cuantitativo. Además, si ustedes se fijan, un propionil me va a dar lugar a un succinil que me genera un oxaloacetato, que va a generar una molécula de fosfonol piruvato. Por lo tanto, para poder generar una glucosa,
tendría que al menos tener 2 moléculas de propionil. Muy bien, entonces ahora nos vamos de la pizarra y volvemos a las diapositivas para terminar el catabolismo de los lípidos. Ahí en la diapositiva también estaban los cálculos, así que si alguien lo quiere revisar después, ahí también estaba. Luego entonces les coloqué la beta oxidación de un ácido graso impar. Como ustedes se pueden dar cuenta, el ejemplo de esta diapositiva corresponde a un ácido graso que tiene 5 carbonos y por lo tanto la degradación de este solo va a requerir de una beta oxidación generando un propionil y un acetil-CoA que puede ir a la formación de cuerpos cetónicos y a la oxidación en el ciclo de Krebs. Voy a ver la consulta del chat. ¿Cuántos NAD y FAT generaba el de 7? 2 y 2 en la beta oxidación. Luego hay que hacer el cálculo por los NAD y FAT que van a salir de los 2 acetil-CoA más la oxidación del succinil-CoA. Y ya estamos casi terminando, pero me falta hablar de la cetogénesis. La cetogénesis es una vía metabólica que permite generar cuerpos cetónicos, moléculas que me interesa que tengan presente que no son malas por sí mismas, sino que son bastante útiles porque sirven como fuente de energía en situaciones bien particulares. Estas moléculas se relacionan directamente con el catabolismo de los ácidos grasos debido a que el sustrato para la síntesis corresponde al acetil-CoA. Este proceso de síntesis ocurre exclusivamente en la mitocondria hepática. Y aquí sucede algo bien peculiar, que es que siendo el hígado el único órgano capaz de generar cuerpos cetónicos, es incapaz de utilizar cuerpos cetónicos como fuentes de energía. Los órganos que utilizan cuerpos cetónicos son principalmente el cerebro, músculo esquelético, músculo cardíaco. Se utilizan como fuente de energía en situaciones metabólicas especiales y el riesgo y por eso que a veces alguien piensa que estas moléculas son malas, el riesgo de estas moléculas es que 2 de ellas, me estoy refiriendo al acetoacetato y el beta-hidroxibutirato, tienen grupos carboxilo, por lo tanto son moléculas ácidas y que podrían entonces provocar un descenso del pH. Por eso se conoce como acidosis metabólica. Ahora, pregunta para ustedes. Nosotros recién estábamos viendo que lo lógico, lo más esperable, es que el acetil-CoA, que proviene del catabolismo de los ácidos grasos, se degrade en el ciclo de Krebs. Sin embargo, estamos viendo ahora que el acetil-CoA
no se va a usar para el ciclo de Krebs, sino que se va a desviar a otra vía metabólica que justamente lleva a sintetizar cuerpos cetónicos. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué en situaciones bien particulares como el ayuno prolongado, como un paciente diabético descompensado, por qué el acetil-CoA se desvía y no se oxida en el ciclo de Krebs? Sí, sí. La utilidad justamente es la que ustedes señalan, para fuentes de energía de las neuronas. Pero la explicación metabólica de por qué no se oxida en el ciclo de Krebs es porque no hay oxaloacetato. ¿Y por qué en esas condiciones no hay suficiente oxaloacetato para condensarse con el acetil-CoA y de esa forma dar origen al citrato? ¿Qué está pasando cuando estamos en un ayuno prolongado que nos deja sin... Muy bien, no hay glucosa y por lo tanto el oxaloacetato se está utilizando para la gluconeogénesis. De aquí venía esa deducción, pero yo quería que me la comentaran ustedes. Después de esta oxidación, tal como veíamos recién en el ejercicio, el acetil-CoA es oxidado en el ciclo de Krebs, para lo cual se requiere del oxaloacetato. Si eso es insuficiente, la cantidad de oxaloacetato, entonces este acetil-CoA se desvía para generar cuerpos cetónicos. Y las moléculas que ustedes ven abajo corresponden a estas moléculas conocidas como cuerpos cetónicos. El nombre proviene del hecho que las personas que están produciendo gran cantidad de estas moléculas tienen un aliento con olor a acetona. Entonces por eso le pusieron cuerpos cetónicos. Muchas veces he escuchado a personas decir que un diabético descompensado tiene un aroma cetónico y se debe a que, mira, ¿te pasó a ti, Jeremías? Ya, pero tú no eres diabético, ¿cierto? Perfecto. Sí, suele ocurrir eso, que se confunde con otras moléculas como alcohol. Ya, a ver, con respecto a lo que comenta el compañero Diego, o sea, no es que falte oxaloacetato, sino que se está utilizando en la gluconeogénesis. ¿Eso está bien? Sí, está bien. Decimos que falta porque no es suficiente para oxidar el acetil-CoA. Por eso falta oxaloacetato para que pueda entrar el acetil-CoA al ciclo de Krebs. De estas tres moléculas, ustedes saben que la acetona es muy volátil y es la responsable de este aroma acetónico. Y el acetoacetato y el butirato, entonces, son las moléculas ácidas. Si ustedes se fijan ahí,
tiene el grupo carboxilo. Y ese entonces carboxilo es el responsable de que pueda provocar descenso de pH estas moléculas. Y estas dos moléculas entonces son utilizadas para la obtención de ATP. Y acá este esquema muestra cómo se generan los cuerpos cetónicos. Tenemos una primera reacción de una enzima ya conocida por nosotros, que es la tiolasa, que va a condensar dos moléculas de acetil-CoA para generar el acetoacetil-CoA. Luego, la HMG-CoA sintasa se encarga de sintetizar el HMG-CoA, para lo cual condensa una tercera molécula de acetil-CoA. HMG-CoA significa hidroximetilglutaril coenzimo A, debido a que ahí está el grupo hidroxi, el grupo metilo, y esto está unido a la glutaril, que está unido a la coenzimo A. Y luego viene la HMG-CoA liasa. Las liasas ustedes saben que rompen enlaces, que libera una molécula de acetil-CoA. Específicamente nos estamos refiriendo a que se sale ese carbono, el carbono 1 y el carbono 2, y nos quedamos entonces con los 4 carbonos restantes. Y da origen a este primer cuerpo cetónico, que es el acetoacetato. Si ustedes se dan cuenta, primero sumamos 2 acetil-CoA y nos quedamos con una molécula de 4 carbonos. Después entró otro acetil-CoA aportando 2 carbonos más, y por lo tanto nos quedamos en total con 6 carbonos. Y luego la liasa sacó un acetil-CoA y nos quedamos con 4 carbonos, generando el primer cuerpo cetónico. Por lo tanto, podemos decir, sin equivocarnos, que estos cuerpos cetónicos son moléculas pequeñas y son hidrosolubles. A partir del acetoacetato, por una reacción de descarboxilación que le va a eliminar ese grupo carboxilo, se genera la acetona. Y luego, a través de una reacción de reducción, se genera el beta hidroxibutirato, o como aparecía anteriormente, el 3 hidroxibutirato. Ese es el proceso de síntesis de los cuerpos cetónicos. ¿Qué es lo que más me interesa que tengan presente? Que este proceso ocurre en la mitocondria y que utiliza como sustrato coenzimo A. Tal como vimos acá, para poder sintetizarlo se requerían 3 moléculas de acetil-CoA, pero en la última reacción se libera una. Y luego les muestro las reacciones que se requieren para utilizar estos cuerpos cetónicos, que se dan en tejidos extrahepáticos. Si ustedes se fijan, arriba empezamos con el hidroxibutirato y terminamos finalmente con acetil-CoA. Por lo tanto, por decirlo así, los cuerpos cetónicos son una forma de unir moléculas de acetil-CoA que cuando se rompen devuelven entonces el acetil-CoA. La primera acción corresponde a la reacción de oxidación del hidroxibutirato, generando el acetoacetato. Posteriormente, este acetoacetato reacciona con el succinil-CoA, del cual va a obtener la coenzimo A y se libera succinato. Recordemos que el succinil-CoA es una molécula que tiene 4 carbonos, pero los saca los 4 a la forma de succinato y genera el acetoacetil
CoA. La tiolasa ahora, que se utilizaba para formar el acetoacetato, ahora sirve para romper el acetoacetil-CoA y libera entonces 2-acetil-CoA como productos, los cuales se oxidan en el ciclo de Krebs. Eso entonces era lo que tenía para contarles de los cuerpos cetónicos. Sé que estamos en la hora, pero solamente para que no nos quede nada pendiente, la última diapositiva, porque la otra es una diapositiva general. Esta diapositiva les muestra las distintas alteraciones presentes en los pacientes diabéticos no controlados. En estos pacientes tenemos como resultado baja concentración de insulina en la sangre, hipoinsulinismo. Eso entonces impide que la glucosa entre a la célula y esta glucosa se mantiene alta en la sangre, una hiperglicemia. Como la glucosa no puede entrar a la célula, esta pobre célula se nos está muriendo de hambre y como necesita energía, lo que hace es degradar los ácidos grasos. Recordemos además, para ir haciendo el nexo, la insulina era responsable de que no hubiese beta-oxidación. Ahora, como no tenemos insulina, la beta-oxidación está muy activa. Como se va a generar mucho acetil-CoA, esto nos va a servir para formar cuerpos cetónicos. Y estos cuerpos cetónicos salen a la sangre y son tan altos que llegan a aparecer en la orina. Por eso, una señal es la acetonuria, que nos lleva a la acidosis metabólica, que puede llevar al coma y finalmente a la muerte. Por otra parte, la alta concentración de glucosa en la sangre provoca que la glucosa también aparezca en la orina. Por eso que se da la glucosuria. Como la glucosa es una molécula osmóticamente activa, esto provoca que arrastre agua y eso da una poliuria, que significa un aumento en la frecuencia de orinar, y eso lleva a la pérdida de agua, que provoca la deshidratación, y eso lleva al aumento de sed, y por eso aumenta la frecuencia al beber agua. Eso era entonces lo que tenía que contarles. Ya, con respecto a las preguntas del chat, en situaciones saludables de alimentación, ¿la formación de cuerpos cetónicos es nula o reducida? Reducida. Generalmente uno está produciendo un nivel mínimo de cuerpos cetónicos. ¿Esto debería ser en ayunas prolongados? No. Esto en ayuno prolongado no ocurre. Estas son alteraciones producto de la no señalización con la insulina. Como no hay insulina, hay varias vías metabólicas que están activas. Aquí lo que estamos viendo como activo es catabolismo de lípidos, aumento en la degradación de proteínas, porque está activa la gluconeogénesis. Como está activa la gluconeogénesis, no hay oxaloacetato y este exceso de acetil-CoA se está utilizando para formar cuerpos cetónicos. Jeremías, una gran diferencia
de este esquema con lo que ocurre en ayuno prolongado es que en un ayuno prolongado no vamos a tener hiperglicemia. Y la hiperglicemia es la responsable de esas 3P. Siempre se dice que el paciente diabético es una enfermedad de las 3P. ¿Cuáles son las 3P? Polifagia, poliuria y polidipsia. ¿Qué quiere decir? Que la persona siente hambre, porque la glucosa no le llega a la célula, entonces la célula se está muriendo de hambre. Poliuria, porque se está arrastrando agua en la orina, entonces por eso va más al baño. Y polidipsia, porque siente sed por la pérdida de agua. Sí, la formación de cuerpos cetónicos, sí. Lo que relacionado con los cuerpos cetónicos, estamos de acuerdo. La diferencia es la hiperglicemia que no se da en un ayuno prolongado. Muy bien, chiquillos. Les pido perdón porque me pasé de largo unos minutitos, pero no quería dejar algo a medias. Si hay alguna duda, igual lo podemos ver el martes de la próxima semana. Recuerden, este viernes hay seminario de gluconeogénesis y vía de las pentosas. Y el test en el horario habitual. No, el seminario de lípidos es la próxima semana. Muy bien, chiquillos, que estén muy bien. Cuídense, buena tarde. Chao.